Saludos cordiales en el programa en el que vamos ya a poner punto y final a nuestro periplo estival de los meses de julio y agosto de la tertulia de Televaldepeñas, trasladada a las terrazas de los bares. El entorno que hoy nos acompaña es bien reconocible. Estamos en la terraza de la Fonda de Alberto, que remata un ciclo de 5 entrevistas y tertulias hechas desde los primeros días del pasado mes de julio, en el que hemos repasado los asuntos de actualidad. Actualidad hoy por hoy, y en estas fechas pues tenemos que hablar de vendimia, una vendimia que, para no variar mucho en nuestra zona, nuestra patria chica en Valdepeñas, pues ha empezado pues picantona, como suele suceder, con conflictos, con tiranteces y con tensiones que hoy vamos a repasar y analizar. A día de hoy la cosa parece que está algo más calmada, hay un acercamiento, sobre todo en el asunto conflictivo siempre de los precios, del precio de la uva, y hay que decir que inicialmente a la predicción hecha por los productores, por los agricultores, de un descenso acusado en la producción, en la cosecha de uva generalmente y en especial de las variedades tintas, que se cifra en más de un 30%, pues no acompañó inicialmente las cifras ofrecidas por las bodegas en sus tablas de precios. Hubo un intento de paralización de la campaña, una tractorada, la semana pasada a mediados, y al final la reacción de los grandes operadores del vino de Valdepeñas pues satisfizo o conformó inicialmente a la parte productora. Reacción de los productores en este caso, pues que acogían de buen grado esta mejor cotización de las variedades tintas, que se equipararon todas al alza en esas 5 pesetas por kilo y grado, pero la voz unánime de que no era suficiente. Antes de dar paso a un vídeo con una entrevista que hemos hecho al presidente de la cooperativa vinícola de Valdepeñas, en el que ilustra todas estas informaciones y da detalles, vamos a proceder a presentar a la mesa. Más a mi izquierda tenemos a Engracia Segovia, que es miembro de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Moral de Calatrava. Engracia, muchas gracias por aceptar tu presencia en esta tertulia y bienvenido. Bueno, pues gracias a vosotros también por invitarme, y yo me siento a gusto pues aquí en vuestra casa y con Televisión Valdepeñas, que en Moral pues se ve bastante. Fernando Prieto ya ha sido de las tertulias de Televaldepeñas, además, como todos ustedes recuerdan, fue durante un largo periodo presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas. Vamos a también hablar hoy de Denominación de Origen Valdepeñas. Fernando, gracias por acompañarnos, y esperamos que todos tus entuertos de inicio de campaña, esos pequeños incidentes, pues que ya vayas remontando y se queden ahí y que no llegue la sangre al río. Y más a mi derecha, pues Afrodisio González es el vicepresidente de la cooperativa vitivinícola de Valdepeñas. Afrodisio, gracias por acompañarnos en esta cita. Debutas hoy en este programa y te agradecemos tu presencia. Bienvenido y buenas tardes. A vosotros, buenas tardes, y a vosotros por la invitación y por tenernos en cuenta a mí como representante de la cooperativa. Muy bien, tenemos que decirles también que hoy nos acoge la Fonda de Alberto, de la cual tenemos que destacar su especialidad en arroces, una carta muy variada en arroces, posiblemente uno de los mejores arroces que se pueda consumir y degustar en Castilla-La Mancha, y especialidad también en carnes, en cabrito específicamente. No se priven de pedir este manjar del cabrito en la Fonda de Alberto, aquí en calle Cristo de Valdepeñas. Vamos a dar paso ya a ese vídeo, esa entrevista que hace muy pocos días mantuvimos con el presidente de la cooperativa vinícola de Valdepeñas, José Antonio Merlo. Vamos con ello. Bueno, José Antonio Merlo, coméntenos cómo se plantea este año el arranque de la vendimia en la cooperativa y en Valdepeñas, denominación de origen y en general. Pues a ver, el arranque de la vendimia se plantea, pues yo qué sé, con pesimismo por los precios que tiene la uva, y de cara a lo que es la campaña, pues muy corta. Estamos hablando de que las máquinas que yo he preguntado que estaban vendimiando
Están entre un torno a un 50 y un 50 y tantos por ciento de merma. ¿En qué variedades? En tempranillo. Lo que se está cogiendo es tempranillo. Tempranillo y los varietales de Chardonnay, Sauvignon. Las blancas tempranas. Las blancas tempranas, exactamente. Esas también tienen Esas también, sí, esas también tienen bastante merma. Y en cuanto al estado, falta de madurez también se achaca al... A ver, el estado de madurez, la tempranillo tiene... Hay zonas que hay uva, el secano está prácticamente maduro, se está consumiendo por el fin de semana que hubo tanta calor. El regadío se están pelando muchas cabezas. Hay uva que está madura, que tiene la granilla negra. Hay otra, ya la granilla marrón, ya que se ve que está madura. Hay otra que tiene todavía la granilla verde. Pero el problema que tenemos es que la uva, con el calor que está haciendo, se está deshidratando y se está arrugando y está perdiendo mucho peso. La razón se tiene que se hubiesen invertido los meses de julio y agosto y el calor intenso... Exacto. Venía la maduración venía muy buena porque por la noche teníamos 19, 18, 19, 20 grados, pero el fin de semana, sobre todo el sábado con el aire caliente, abrasó las viñas. Es que abrasó todo, es que abrasó hasta los árboles. Con un poco más de espera de tiempo, ¿se puede mitigar este estado un poco deficitario de la cosecha o ya es tarde? No. Del deficitario ya la uva que no está, esa ya no va a salir, y la merma que hemos tenido ya ahí está. El aguantar depende también la uva, la acidez que tiene. Si tiene una acidez alta, se puede aguantar que siga madurando, pero cuando la acidez ya llega a 5 y baja por debajo de 5, desgraciadamente esa uva ya no hace grado. La previsión de maturación de uva en la cooperativa, ¿cuál es este año en relación con el año pasado? Pues yo calculé un 30% menos que el año pasado. El año pasado se maturaron 6 millones de kilos, ¿no? Aproximadamente, pues un 30% menos. Una tercera parte aproximadamente serían a 4 quizás. Por ahí. Ya si entran socios, han entrado algún socio nuevo, y eso va aumentando, va ayudando a aumentar los kilos, ¿vale? Pero en realidad lo que es la merma yo le calculo de un 30 mínimo. ¿Qué cantidad de hectáreas hay ahora mismo cooperativizadas, si vale el término, y en manos de cuántos propietarios? En manos de propietarios estamos sobre 80. La cantidad de hectáreas no te lo puedo decir porque no lo sé. La cantidad de hectáreas es hasta que tenemos en total. ¿Y aspiración de llegar a un porcentaje significativo en el total de la producción de la DO Valdepeñas? El aumento de kilos. ¿Cuál es el objetivo a medio y largo plazo de llegar a reunir? La cooperativa, el objetivo que tiene está abierta para todos los socios, para todo el agricultor que quiera entrar en la cooperativa. Y se va creciendo pues según van entrando los socios. Cuantos más entren, más kilos y más socios. Se comenta en Valdepeñas como aspecto positivo que todo lo que produce y elabora la cooperativa antes de acabarse la elaboración ya está vendido, porque hay varias cauces de comercialización. Sí, nosotros el vino que hacemos aquí lo vende Baco, de Co. Entonces a ellos prácticamente les está faltando vino todos los años. Ya este año ya tienen contratos hechos de cara a la campaña que estamos. ¿No hay acuerdos de venta de vino a otras bodegas de la zona de la denominación de origen? ¿Acuerdos? Sí hay acuerdos ¿Cuáles? Aquí con otras bodegas que nos compran la DO Valdepeñas, pero eso lo vende el grupo de Co. Con lo cual sí que habría una expectativa de poder asimilar, absorber mayor producción de uva, de materia prima y de mayor potencial de venta de vinos al final. Sí, claro, por supuesto. Aquí nosotros toda la uva que entre, sea la cantidad que sea, tenemos capacidad para venderla, porque el grupo tiene capacidad para vender eso y más. De hecho, le está faltando uva. ¿Qué se le puede trasladar al productor de uva de Valdepeñas para que se sume a este proyecto empresarial? A ver, pues ¿qué se le puede ofrecer? Pues que nosotros lo que tratamos es que de esto funcione. Estamos funcionando, llevamos 5 años con esta campaña y empezamos de cero, vamos de menos cero, desgraciadamente, y
cada vez estamos consolidándonos más y van saliendo las cosas mejor, se están haciendo las cosas mejor y bueno, pues yo creo que de cara al agricultor es otra vía de no tener que vender la uva. Vienes a tu casa, el socio aquí es su casa, es dueño de la cooperativa. Hay que mentalizarse. Hay que remarcar mucho el mensaje de que una buena y gran cooperativa es la alternativa al mal endémico e histórico que tiene Valdepeñas, que es ese tira y afloja y esa tensión de cada inicio de vendimia por el precio de la uva. Yo pienso que sí. Estás en la cooperativa, tú metes la uva y tienes un año para vender el vino. De esta manera, desgraciadamente, tenemos que empezar ya y cuando el tiempo nos aprieta hay que coger la uva, hay que cogerla en 20 días, 30 como máximo. De la otra manera, la uva se coge, se mete, se hace vino y tenemos un año para vender el vino. Y pienso que es una tranquilidad más. Bien. A Felicio González hemos escuchado el testimonio del presidente de la cooperativa, de José Antonio, a quien conoces bien. Él trataba de justificar el que no es coherente ofertar desde las industrias un precio como el que se empezó ofertando la semana pasada, con una cosecha de uvas, sobre todo en tintas, que está claramente en retroceso respecto de la campaña anterior. Sí, efectivamente, la disminución por causas climatológicas, sobre todo, de la cosecha en uvas tintas es manifiesta, y de ahí la preocupación de los agricultores, pues evidentemente porque los precios no alcanzan, o mejor explicado, la oferta no llega a cubrir la demanda, y esa demanda no está dando el fruto que se debería esperar, los precios que esperábamos todo el mundo. En principio, en la cooperativa esto no nos atañe tantísimo, puesto que tenemos todo el año para defender nuestra cosecha, nuestro producto perecedero, y en principio a nosotros no nos atañe tanto, pero evidentemente los precios siempre nos marcan, evidentemente, y no se ajusta el precio de la oferta con la demanda. Hubo inicialmente un ajuste, coincidió o fue una reacción de la industria, en concreto de Félix Solís, a esa movilización que medio de centenar de agricultores, de productores, hicieron en la Avenida de las Tinajas la semana pasada, y se equiparó a 5 pesetas el kilo y grado de todas las variedades tintas. Esto puede valer para las variedades tintas, pero la blanca está excesivamente por los suelos. Sí, evidentemente, porque las variedades blancas, sobre todo nuestra gran señora, que es la Irene, evidentemente tiene que competir con alguien muchísimo mayor que nosotros, que es la gran producción que hay en Mancha, que es el gran viñedo del mundo, y evidentemente con ellos hay que competir. Tendremos que buscar en la denominación de origen Valdepeñas, donde haya que buscar una simbiosis entre bodegueros y formas de cultivo de los agricultores, para diferenciarnos claramente con algo que nos hace iguales. Y diferenciarnos es, el Consejo Regulador se ha de poner las pilas en diferenciarnos. No solamente el Consejo Regulador debe de ser imagen de marca, sino también procurar la simbiosis entre el agricultor y el sector industrial. Han de caminar juntos, y sobre todo para relanzar el producto que evidentemente en Valdepeñas tiene esa gran competencia. Fernando, iba a preguntarle a Engracia, pero me lo ha puesto bastante sencillo de formular. El Consejo Regulador, más bien la denominación de origen, más que ponerse las pilas, lo que tendrá que hacer es resucitar, tal y como están las cosas. Efectivamente. Tal y como ha derivado la situación en los últimos meses. Conforme está la situación, tiene que haber un parto nuevo, es decir, está ahora mismo prácticamente desaparecido, es decir, existe lo que es denominación de origen, pero no Consejo Regulador, es decir, ahora mismo está en una situación de que ninguna de las partes está representada en ese organismo.
si la propia administración y el propio sector, todo en conjunto, cuando hablo de sector hablo tanto de bodegas como de agricultores, como de asociaciones, no se ponen de acuerdo en reflotarlo, pasaremos una etapa bastante complicada y bastante preocupante. Porque llevamos ya muchos meses y la administración realmente sobre la denominación de origen ha hecho poco. Es decir, yo no sé si habrá hecho siquiera acto de presencia, lo cual dudo. Y ya ha tenido ciertas contradicciones, porque en principio dijo que no se moviese ningún documento y ahora se han dado cuenta de que tiene que funcionar con algún documento, porque si no las bodegas están prácticamente desamparadas a la hora de meter uva, de entrar uva, porque no tienen con qué relacionar la uva que ha pasado con denominación de origen, ¿no? Puesto que se llevaba con el programa interno de allí. Si eso no se hace así, vuelvo a reiterar, vamos a tener una temporada muy complicada. Y en eso creo que hay que poner todas las partes mucho esfuerzo y mucho empeño. Y la administración también. Es decir, la administración no puede estar, bueno, pues verlas venir y dejar pasar tiempo, porque el tiempo, pienso que están pensando ellos de que el tiempo todo lo cura, ¿no? Y en este caso, el tiempo lo que va a hacer va a ser enquistar la situación aún más. Si eso no lo hacemos, bueno, pues seremos una denominación más, con poco protagonismo y evidentemente sin representación de los dos sectores, que es muy necesario, porque si no, no vamos a llegar nunca a ningún ten con ten de qué hacer con nuestra producción, ni las bodegas, ellos lo tienen algo más claros también con la proyección de la producción, porque evidentemente esto va cambiando y la producción en Valdepeñas va a cambiar. Ya tenemos más hectáreas de tinto que de blanco acogidas, no sabemos si con los nuevos programas de reestructuración en qué sentido va a ir, puesto que ahora estamos en una situación un poquito fuera de serie y descolgados. Y bueno, los precios de blanco, yo me has escuchado muchas veces decirlo, hace ya unos años las organizaciones, esto sí que hay que echárselo a ellos en cara, las organizaciones dejaron de valorar y de prestigiar la Irene, porque hace ya unos años ya las bodegas empezaron a pagar la uva Irene al mismo precio que existía en toda Mancha, y eso fue el gran error que se cometió en Valdepeñas. Ahora, salvar ese bache va a ser muy difícil, porque cuando se entra en esa dinámica de conformismo, de que la uva blanca prácticamente está fuera de la denominación de origen y es una variedad más que sirve para poco, puesto que no se utiliza en denominación de origen, va a ser muy difícil reflotarla. Y yo creo que además, si vamos viendo que cada vez se van poniendo otra vez de moda los vinos blancos, ahora tenemos una oportunidad de volverla a reflotar, pero voy a decirlo, si no nos ponemos de acuerdo va a ser muy difícil. Digo ustedes lo que les decía la semana pasada cuando nos encontrábamos en la Plaza de España, grabando enfrente de la terraza del bar Penalti, que si nos ven que nos levantamos y nos vamos, no pregunten, es que están las nubes negras, no, lo siguiente. Bien, dicho lo cual, pues pasamos a preguntarle al amigo Engracia Segovia. Moral de Calatrava es una parte capital de la denominación de origen Valdepeñas, como lo es La Solana, como lo es San Carlos del Valle y como son las 9 poblaciones, los 9 municipios que conforman nuestra denominación de origen. Pero lo está además por magnitud, por dimensión, por presencia dentro de la denominación. ¿Qué se escucha? ¿Qué impresiones hay entre el viticultor moraleño respecto de cómo se está planteando la vendimia de 2021 en el ámbito de nuestra denominación por parte de la industria? Bueno, como has dicho y también ha dicho Fernando, el tema de denominación de origen, yo sé que Moral es un segundo pueblo de la denominación de origen, con un potencial importante. ¿Y cómo lo ve el viticultor? Pues bueno, pues siguiendo un poco con lo que ha dicho Fernando, de que el viticultor de Moral, pues ha sido un viticultor un poco que ha seguido la tradición de seguir con Airén, o sea que ha reestructurado y también ha seguido con el Airén. Confiamos mucho en el Airén. Nos vemos un poco ahora pues que tenemos esos precios distintos. Sabemos que yo he estado en una bodega y cada 10 botellas que se venden hasta ahora, 9, 8 son de tinto. Entonces el mundo va por el tinto, pero sí que es verdad que se está viendo en bares, en restaurantes, en sitios que sale, que el blanco se está poniendo de moda. ¿Qué ocurre? Que si ahora mismo tenemos este Airén, que lo hemos dejado, como ha dicho Fernando, que se ha quedado un poco aparcado, tal vez los moraleños todavía le tenemos cierto cariño
y nos sentimos mal porque ahora mismo cuando vemos que el precio del tinto pues ha subido y creemos que es importante pues todo el tema de manifestaciones, de protestas, para que se den cuenta un poco la industria que hay que cambiar, que no podemos seguir con esos precios. Pero el Airén se queda de alguna manera ahí estancado y se queda un poco abandonado. Entonces queremos que el Airén pues tenga su precio. ¿Por qué? Porque yo lo decía el otro día, vamos a ver secanos, porque en Moral también tenemos muchos secanos, hay gente que piensa que Moral es un pueblo de regadío. Pues sí, hay parcelas de regadío, pero tenemos muchos secanos y el Airén lo vemos que se va a morir, que va a desaparecer, ese Airén de toda la vida, ese Airén que está en cepa baja, en vaso, pues eso tenemos un poco, y queremos que alguien tome carta en el asunto y que el Airén en este momento difícil de sequía, de reestructuración, de pozos que se están secando, de la Confederación que está también controlando o recortando el agua, pues que tengamos unos precios dignos para que el viticultor que se está yendo por esa España vaciada, que se habla de la España vaciada, si no somos capaces en este momento, de esta vendimia, de tener unos precios dignos también en el Airén, pues puede ser que la España vaciada también empiece por Moral de Calatrava y se empiecen a abandonar viñedos, y no nos gustaría, porque le tenemos cariño, hemos vivido, hemos nacido con el Airén y junto con el Tempranillo, con ellos, pues es una variedad que tenemos que defenderla. Así que desde aquí, desde Valdepeñas, queremos que nos escuchen y que estamos dispuestos a cualquier cosa por defender el Airén. Gracias. Y bueno, abro la pregunta. Hemos leído en estos días que desde Félix Solís se anunciaba que hacia finales de esta semana se reconsideraría el precio de las uvas blancas y sobre todo de esa mayoritaria, Airén y Verdejo. La Verdejo está un poco mejor cotizada, pero la Airén, corregidme si me equivoco, creo que andaba la cosa por en torno a unos 16 céntimos de euro el kilo para una graduación de 11 grados. Como digo, la pregunta yo lo formularía en los siguientes términos: ¿cuál sería hoy por hoy un precio razonable para el kilo y el grado, o para esa consideración de una uva media normal, Airén, con unos 10 grados y medio, 11, que es lo que, al menos en virtud de la ley de la cadena alimentaria, habría que demandar para por lo menos cubrir costes y tener un mínimo margen que permita continuar con las explotaciones? Bueno, yo creo que el Airén, el precio que tendría que tener en este momento, en esta baja cosecha, porque decimos que un 30%, pero va a haber Airenes que tengan un 50% menos. Entonces, ahora mismo, para salir de este bache y de este crisis, yo diría que el precio de la blanca tendría que estar entre 2,20, o sea, 3,20, 3,50. Ese sería un precio, por lo menos, para empezar y para que el viticultor estuviera de alguna manera poco más contento, que ahora mismo se encuentra con ese Airén, con esos viñedos de secano que tienen 2 racimos, que no han madurado bien. Pues creo que sería, por mi parte y como representante de Asaja de Moral, que sería un precio pues a considerar por parte de las bodegas. Mira, si hacemos un paralelismo de hace 2 años, que es cuando estuvieron la uva a 5 pesetas, la Airén estuvo a 3. Si recordamos y retomamos lo que he dicho anteriormente, que la Airén se dejó de la mano de Dios y ahora queremos potenciarla, y además yo creo que es necesario el blanco, porque no tenemos que dejar de perder la perspectiva de que en Francia hay muy poca cosecha, en Francia y en Italia igual, y se necesita mucho blanco. Es decir, el blanco puede ser que haya una demanda importante, muy importante, tanto para vino como para mosto. Puede ser que sea un año de estos que quizás nos sorprendamos por la demanda que pueda haber. Si retomamos, vuelvo a decir, el paralelismo de hace 2 años, la Airén, que estuvo a 3, evidentemente con más cosecha de blanco que hay este año, porque hace 2 años hubo más cosecha que va a haber este año, la blanca debería de estar alrededor de 3,50 mínimo. Yo soy un poquito más ambicioso que en Gracia, porque la cosecha en tinto va a ser muy corta, pero en blanco no se ha empezado a vendimiar, y cuando empecemos nos vamos a dar cuenta de que es más corta todavía de lo previsto. En blanco hay menos espalderas que en tinto, hay mucho más vaso a proporción que en blanco,
y eso va a hacer de que la disminución de cosecha en blanco también sea más corta proporcionalmente que la del tinto, puesto que hay más espalderas y quizás más regadío. Y blanco creo que este año puede ser un año de los que haga falta a nivel europeo. Estamos hablando en pesetas, que tiene su justificación, sí. Y ahora mismo esos 16 céntimos vienen a ser unas 25, 26, 27 pesetas el kilo, sí. para una uva media de unos 11 grados. Y proponéis que como mínimo se vaya a las 35, 36 pesetas, y si son 3,70... 23, 24 céntimos. Es mucho subir, según están las cosas. Sí. ¿Es realista? Mira, pasa una cosa. La verdad es que nos hemos acostumbrado a hablar en pesetas porque es casi vergonzoso hablar de céntimos de euro. Porque si hablamos... Claro. No, pero te digo... Claro, porque si te digo que un kilo de uva vale 23 céntimos de euro, es para echarnos las manos a la cabeza. Porque ¿qué hacemos con 23 euros de céntimos? Si nos ponemos a pensarlo... A 23 céntimos de euro en el caso de que tengas el precio a 3,50. Claro, 3,50. Estamos hablando el precio de partida, estamos hablando de 16 céntimos. Es que eso ya da, a 23 céntimos casi el doblarlo. En gracia, y todos nos daríamos casi con un canto en los dientes. Por supuesto. O sea, es que estaríamos cubriendo costes. Que es algo a lo que ya casi hay que ir. Ni siquiera estamos acostumbrados. Pero es que estaríamos cubriendo costes en el blanco. Mira, si en este país empezamos a ser serios, creo que a la administración somos los primeros que le tenemos que empezar a pedir que cumpla sus propias leyes. Es decir, nadie le pidió en su principio a la administración que hiciese la ley de la cadena alimentaria. La administración hace una ley porque dice que hay unos desajustes entre el precio de venta y el precio de compra de la materia prima, sobre todo agrícola. Bueno, pues si usted, administración, ha hecho esa ley, si no le pedimos otra cosa, que simplemente cúmplala usted, o hágala cumplir, puesto que usted ha aplicado y ha aprobado una ley en el Parlamento. Si eso no se hace, aquí hay un problema importante, y es que las leyes se hacen para no cumplirlas, y eso, hombre, creo que en un país avanzado como es España es un tema complicado y muy difícil de entender. Y entonces, bueno, pues hay que decirle que eso se haga así, porque voy a reiterar, si hablamos de 23 céntimos en un precio óptimo, estaríamos hablando de 3,50 pesetas en blanco, es que con eso ¿a dónde vamos, sinceramente? ¿Dónde vamos? Que es que 23 céntimos es que eso no es nada, no es nada. Y estamos hablando de que la cosecha, cuando empecemos a vendimiar blanco, nos vamos a dar cuenta que realmente es corta, muy corta en blanco, muy corta, porque nos hemos quedado sin agua, porque hay menos viñas de regadío de blanco que de tinto, y porque la producción en blanco ha caído considerablemente. Y el blanco en mancha, las zonas de blanco por excelencia se han apedreado y han tenido muchos más problemas. Y no hemos dejado de hablar de Filomena, que hizo su daño en su tiempo, que de hecho los peritos sabrán cuánto van a peritar sobre daños de helada de invierno. Es decir, que hay muy poca cosecha y no estamos hablando de una barbaridad en precio. Estamos en algo que realmente debería de ser justo para poder siquiera subsistir y mantener el viñedo. Porque, como bien dicen Gracia, como eso no lo hagamos, el tinto podrá llegar a mantenerse, pero el blanco en esta zona desaparece. Hay una cuestión, y es que en Valdepeñas, pues generalmente, salvo excepciones, pues no aprendemos de nuestros errores, y como gran zona vitivinícola, pues tenemos una gran carestía, y es la falta de una importante, que lo es, pero no es grande, cooperativa vitivinícola, que ejerza como herramienta, como mecanismo regulador del mercado y que no haga depender a miles de productores de los precios que oferten muy pocos operadores. Afrodisio, lo comentabas al principio, que tenéis un año para defender la cotización de vuestro producto. Cuéntanos o explica al gran público, al que vive del campo y al que no, sobre todo al que no, en qué estriba la diferencia entre entregar la uva a una cooperativa o entregarla a una industria convencional, porque la cooperativa también es industria. La gran diferencia estriba en el que tú tienes un producto perecedero y lo conviertes en un producto que puedes defender en todo el año. En esa defensa de todo el año, si las cosas se hacen bien en la cooperativa, si se gestionan bien y si se gestionan con criterios empresariales, obtendrás, aparte de defenderlo, obtienes un valor añadido. Eso es evidente, y ese valor añadido repercute directamente en los agricultores. No solamente es que tienes más tiempo, sino que tienes otra forma de enfrentar
en el mercado o de defender en el mercado ese producto que tú tienes, que es perecedero, que tiene 20 días para recogerlo y que evidentemente te tienes que ceñir a lo que te digan 2, 3 o 4 operadores. Esa es la diferencia en la que estriba todo esto de la cooperativa. Es la ilusión que nos mueve y el obtener el máximo de valor añadido en la cooperativa, el hecho de elaborar o de meternos también en esa zona de crianza, y una de mis ilusiones también no solamente es hacer crianzas y reservas y embotellar y defender nuestros embotellados y diferenciarnos en una calidad o cierta calidad, sino también en la cadena desde el productor hasta el comercializador, y sobre todo llegar al último eslabón de la cadena, que es el consumidor, llegar con lo que es nuestra cara, o sea, que el agricultor llegue y conozca a su consumidor, y el consumidor conozca a su agricultor. La cercanía va a dar sostenibilidad en todo, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, y eso es la gran inversión y hacia donde deben de focalizarse, según mi criterio, todo lo que es la cadena de las cooperativas. El productor, el viticultor convencional, que en Valdepeñas se entrega toda su cosecha a una gran industria o a una bodega convencional, que no sea convencional, que no sea cooperativa, está sometido a una desventaja y a una presión por quien le ofrece el precio, en condiciones de que tiene que entregarlo sí o sí, porque si no el producto deja de existir. En 20 días el producto es perecedero y desaparece. Fernando tiene una gran experiencia en el mundo cooperativo. Después de 5 años y 6 vendimias, sería deseable que en Valdepeñas, la cooperativa de Valdepeñas, en lugar de tener 80 socios, tuviese 800. ¿Qué nos pasa en Valdepeñas, que somos reacios al cooperativismo? Salvo excepción hecha de la cooperativa olivarera de Valdepeñas, que es una digna excepción. ¿Por qué no termina de arrancar el proyecto de la cooperativa vinícola de Valdepeñas? Hay muchas teorías, pero yo creo que la fundamental es que donde hay empresas privadas muy fuertes, es muy difícil el resurgir de una cooperativa, muy difícil. Voy a tratar de explicarlo en el menor tiempo posible y que se me entienda bajo mi criterio y bajo el criterio de mucha gente que ha llegado a analizar esta situación. Cuando tú estás en una denominación de origen, como es el caso de Valdepeñas, y tienes empresas muy fuertes, el vino que produces o lo vendes embotellado como denominación de origen, o se lo tienes que vender a las empresas, porque si no entras en el mundo de los vinos de tierra o vinos de mesa, y eso tiene una depreciación con respecto a los vinos de denominación de origen. Si eso es así, tú tienes una bajada de precio de uva, porque tú en la cooperativa vas a resulta de lo que vendes el producto final, el vino. Como aquí hay los operadores que hay y compran el menor vino posible, puesto que ellos elaboran su vino, llega un momento en que te estás obligado a embotellarlo o entrar a vendérselo a ellos. Y cualquier operador, no nos engañemos, hace sus cuentas. En años que son muy deficitarios puede salvar un poquito el tema, pero en años comunes ellos valoran la uva y a raíz de ahí hacen el escandallo de su vino. Y si la uva, por poner un ejemplo, sale a 15 céntimos, pues el vino es la proporción de los 15 céntimos de la valoración de la uva. De lo que se resulta que es prácticamente lo mismo vender la uva que vender el vino. Hablando, vuelvo a reiterar, de denominación de origen. Si entramos en el mundo de mesa ya es otro mundo, porque es otra batalla. Y eso ocurre aquí porque estamos en una zona muy pequeñita y hay operadores muy pequeñitos. Si tuviésemos la capacidad de vender al menos el 70% de la producción que tenemos dentro de denominación de origen, el tema cambiaría por completo. Estaríamos hablando de unas estructuras distintas, puesto que ya iríamos a consumidor final y ya iríamos a que el intermediario se pierde y la rentabilidad de la uva que tú metes en principio la conviertes en vino y te lo embolsas. Eso es muy difícil, realmente muy difícil. Y como aquí han fracasado 2 cooperativas por ese sentido, porque además cuando han intentado llegar a mercados, pues claro, los mercados hay que tener en cuenta que aquí las 2 bodegas son las más grandes que hay en España y entrar en mercados es muy difícil con el mismo nombre que ellos, puesto que ellos tienen copado gran parte del mercado, pues es tremendamente difícil.
Y vuelvo a decir, si le vendes el vino a ellos, pues estás en la misma situación. Y cuando te sobra vino, que ellos no te lo compran, como lo tienes que vender a mesa, estás valorando uva de denominación de origen a precio de uva de mesa. Con lo cual estás perdiendo el porcentaje que sea en cada año con respecto de una uva con respecto a la otra. Ese es el motivo fundamental por la experiencia que ha habido de las dos cooperativas anteriores. ¿De acuerdo con la teoría de Fernando Prieto o no? No, evidentemente siempre los operadores comerciales y los grandes operadores van a tratar de tensionar el mercado. Pero tú también estás manejando ya una parte de ese mercado y también tienes, gracias a Dios, también hay operadores pequeños en Valdepeñas y operadores grandes y operadores de tipo mediano. Eso te puede dejar un margen de comercialización y no solamente el precio de la uva marca el precio del vino. El precio del mercado también se regula en oferta y demanda. Hay operadores que necesitan más vino del que disponen y eso tiene sube al alza la cotización del vino. Evidentemente siempre corres un riesgo, eso es evidente, en la cooperativa siempre corres un riesgo y es una inversión empresarial, tal y conforme la haces exactamente igual en tu cooperativa que la estás haciendo en el campo. O sea, son riesgos que se corren y es algo a lo que estás dispuesto. Sí, pero evidentemente tú llevas razón, en los 57 años que yo tengo, yo lo he visto muchísimas veces y he visto cómo han desaparecido las 100 bodegas que había en Valdepeñas y las 200 en torno a la que cuando solamente se elaboraba vino, el pequeño agricultor elaboraba, han desaparecido porque efectivamente el precio del vino, los grandes operadores se ponían de acuerdo o siempre el precio máximo que obtenías era el mismo que el de la uva. Entonces, claro, aquello cansaba y efectivamente no estás un año trabajando para obtener el mismo precio, evidentemente, que si vendes la uva y la cobras al contado. Sí, pero la realidad que tenemos en el mundo cooperativo en la zona de Valdepeñas y cercanías es que llegan a acuerdos con las empresas grandes en ya no venderle vino, sino que le está vendiendo la uva con gastos de envolturación. Me explico. Hay operadores en Valdepeñas que lo que le compran a la cooperativa es parte de la producción de los socios para que le envolturen el vino y se lo paguen valor de uva, más gastos de maquinaria. Eso es una realidad que está viviendo el mundo cooperativo en la zona de producción de Valdepeñas. Ese análisis, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hace esa situación? Puesto que sí estás asegurando una parte de producción a un precio exacto que tiene la uva de denominación de origen. Si realmente entrásemos o quisiesen entrar ese mundo de cooperativo o ese mundo empresarial en la jungla de venta libre, no harían eso, dirían, como manejamos un volumen importante de uvas, todas las cooperativas vamos a entrar en el mercado. Sin embargo, no lo hacen, porque quieren asegurar el precio. Y de eso, Gracia conoce alguna cooperativa, yo conozco algunas, porque es la realidad. Y en algunos casos venden hasta el 80% de la producción de uva. Tocamos contra el reloj, le daremos tiempo y turno después de este descanso publicitario a Engracia Segovia, que también tiene experiencia y también sabe de qué habla cuando planteamos el asunto, la asignatura pendiente de Valdepeñas, que es el mundo, que es la alternativa cooperativista. Vamos, como digo, a esos minutos publicitarios. Si el cielo nos deja, seguiremos aquí haciendo esta segunda parte de la tertulia. Que no, pues nos verán ustedes bajo techo. Recordarles que estamos en la Fonda de Alberto. Tenemos todo un mes de septiembre para disfrutar de esta hermosura de terraza y de las especialidades de este restaurante, que son sobre todo los arroces y carnes como el cabrito. Y tengo que recordarles que estamos degustando durante esta tertulia un vino especial, un vino singular que nos aporta Bodegas Arúspide, y es el Ágora Viognier. No es una uva autóctona, no es una uva local, es una uva importada, pero que está funcionando muy bien en las barras de bares y restaurantes por su singularidad. Les invito a que lo descubran. Y no me alargo más, dentro de unos breves minutos, después de visitar esos espacios publicitarios, pues nos reencontramos en la tertulia, en la terraza de Tele Valdepeñas. No se vayan.
Reanudamos esta tertulia en la terraza de Tele Valdepeñas y la conversación ha derivado al ámbito complejo y en Valdepeñas controvertido del cooperativismo, con una cooperativa vitivinícola todavía en ciernes, con 5 años ya de andadura. Se tiene que hablar de éxito de este proyecto porque, a la par que se han integrado en un gran grupo cooperativo, en una cooperativa de segundo grado, en The Coop, han sabido crear su propia imagen, su propia marca y su propio producto, con además una propuesta muy interesante desde mi punto de vista, que ha sido ese mosto parcialmente fermentado denominado con el nombre de Malala, que tiene también su historia. Yo quisiera reanudar, si ustedes han seguido esta primera parte, preguntándole a Ingracia cuál es el éxito. Allí en Moral de Calatrava tienen una potente cooperativa dentro del contexto local, que tiene una andadura de muchas décadas. ¿Cuál es un poco la clave de que tenga una presencia tan sólida y con tanto futuro hoy por hoy? Bueno, pues porque de alguna manera Moral de Calatrava, pues esa cooperativa que ha sido de nuestros antepasados, que se montó, pues se le tiene cierto cariño y eso va dando saltos, va dando salida. Este año mismo se ha dado un vuelco también. Se ha contratado un enólogo porque creo que tenemos que despegar, que las cooperativas tienen que hacer su vino. Sé que es muy difícil, sé que estamos en un mundo de mucha competencia, y más lo decían, de bodegas grandes que tienen ya muchas marcas, que tienen extendido en todo el mundo ya sus vinos, y entonces empezar es muy difícil. ¿Qué pasa? Que también el viticultor moraleño pues le tiene cierto aprecio a la cooperativa y está esperando también de dar un poco el salto. Sé que parte de mosto y eso se vende a la industria, pero la idea, y yo estoy apostando también por la cooperativa, es que pueda tener sus marcas de vino. Las tuvo en un momento, se dejó de perder, pero todavía seguimos los moraleños apostando por esa cooperativa. Creemos que en la comarca de Valdepeñas hay que apostar por las cooperativas. Creo que hemos tenido, a lo mejor cuando teníamos las cooperativas, no hemos mirado que lo más importante es el marketing, es el vender, es el lanzarse al vender, el apostar, el hacer una apuesta fuerte con salir fuera con las marcas, y de esa manera yo creo que la cooperativa puede ir poco a poco, claro que en un momento difícil, poco a poco, pues teniendo más poder para poder un poco apartarse y no tener estos problemas que tenemos todos los años con las industrias, que estamos siempre esperando ahí, tenemos manifestaciones, que los precios, eso, y la cooperativa yo creo que sería la salida. Entonces tenemos que reflexionar. Moral de Calatrava está ahí todavía estamos con la cooperativa, que necesitamos lanzar eso que he dicho, las marcas, vender vino, el marketing, pero la comarca esta tiene que pensar, y yo creo que la cooperativa esta de Valdepeñas, que ha empezado yo le deseo grandes éxitos, porque es necesaria, y que el viticultor tiene que amar las cooperativas, porque ahí lo vemos en otras zonas, que están teniendo buenas cooperativas, que están saliendo poco a poco, que cuestan mucho dinero, pero el viticultor tiene que apostar por eso, porque apostamos mucho en nuestros viñedos, en el regadío, en no sé, todo lo que le hacemos a la viña, que vivimos ahí, porque yo digo algunas veces que el 70% del trabajo del agricultor, y tenemos olivos Moral, pero le echa el 70% al viñedo. Pues igual tenemos que apostar por la cooperativa, por unas marcas buenas, y tener ahí el potencial ese que nos despegue un poquito, de tener siempre que tenemos que estar esperando a ver la industria qué precio nos pone. Así que desde aquí el consejo es a las cooperativas. Decíamos en la primera parte que Félix Solís se espera de ellos, hay una cierta expectativa, porque lo han anunciado, que hasta donde se pueda pues habrá una revalorización del precio de la cotización de las variedades blancas, sobre todo de la hegemónica, que es la Irene. Hay una alternativa y otra propuesta que se hace desde el otro gran grupo, que es García Carrión, donde se está pagando en función de la calidad un precio mayor o menor. Y me explico, ese factor de calidad lo cifran en la producción por parcela. A mayor producción, menos precio, y con una producción más corta, pues se entiende que la consecuencia es una uva de mayor calidad. ¿Es esto, os pregunto, un incentivo suficiente y real como para poder estimular una producción de calidad entre los productores, entre los viticultores? Fernando, Afrodisio.
Yo ahora mismo desconozco las tablillas de García Carrión, he oído hablar de ellas, pero no sé qué diferencia de precio hay entre un rendimiento y otro rendimiento por hectárea. Yo eso, si hubiese un 50% entre un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea y un rendimiento de 7.000 kilos por hectárea, pues sí, se podría apostar quizás por ello, porque también los costes en 3.000 kilos por hectárea se pueden reducir. Estábamos hablando de la fórmula alternativa que había estrenado García Carrión de valorar la uva en función de la calidad, es decir, de la producción por hectárea, y lo estábamos tratando de analizar, pero en este tiempo, ya bajo Soportales ha surgido un tema de conversación interesante que viene que ni al pelo, y es esos pequeñísimos productores que tratan de sacar adelante un producto premium de gran excelencia. Y tenemos algún ejemplo que lo citaremos a lo largo de estos últimos minutos, que es el de José Manuel Corrales. Aquí tenemos el ejemplo de un proveedor suyo que está obligado a sacrificar gran parte de la producción de su planta, de sus viñas, para que lo que queda, que el resultante sea un racimo superior. Y la cotización de ese fruto pues es más del doble que lo que se está pagando ordinariamente en las grandes bodegas. Yo no sé si esto sea un espejismo o si realmente sea un horizonte al cual se vayan poco a poco sumando más pequeños operadores, mejores enólogos, que tienen experiencia en cómo llevar a cabo vinos de máxima expresión. Por relanzar la tertulia. Sí, hombre, yo creo que en todas las zonas productores de grandes vinos del mundo, pongamos ejemplos sobre todo los franceses y los italianos, suelen tener bodeguitas muy pequeñas, con unas vendimias muy especializadas, unos viñedos también muy determinados, en zonas muy determinadas y con una edad también muy determinada, en la que ellos hacen pues con eso un vino de una categoría premium. Bueno, pues Valdepeñas, ojalá tuviésemos más bodegas y hiciesen esa calidad de vino, porque creo que tenemos potencial. Creo que tenemos suficientes viñedos, tenemos muchos viñedos de mucha edad, de los cuales podrían salir unos vinos súper excelentes. De hecho, ya la propia denominación de origen ya hizo el marchamo de vinos de alta calidad para intentar sacar esta vía. Es un tema que se quedó ahí un poco aparcado, pero yo creo que habría que retomarlo, porque el resurgir de algunas más bodegas pequeñas creo que nos daría mucho prestigio y mucho nombre, y eso en definitiva arrastra toda la denominación y nos pone todavía más, si cabe, en el mundo vitivinícola. Gracias, Afrodisio. ¿Es este el ideal que hay que perseguir o es una quimera inviable? Yo creo que sí, yo estoy con Fernando, yo creo que sería el camino a seguir. No es fácil, pero sería el camino a seguir. ¿Por qué? Pues primero, porque tenemos que dar a la denominación de origen, tenemos que darle un prestigio que lo íbamos perdiendo. Pues tenemos que darlo, ¿cómo? Con la calidad. Yo creo que eso, y otra cosa, entonces el viñedo, este viñedo que tenemos viejo, que con la sequía, con eso, tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Pues como ha dicho Fernando, si a cada cepa le quitamos unos racimos y le dejamos un kilo, kilo y medio, yo creo que vamos a tener viñedo para más tiempo. Nosotros vamos a producir, porque el vino empieza en la cepa. Una vez que ya el viticultor está podando, ahí empieza un poco a hacerse el vino, luego ya se lleva y el enólogo termina, pero se hace en cepa. Entonces, si la idea de Fernando, para mí creo que sería importante, y el viticultor poco a poco tendría que estudiar eso, pues con poca agua como tenemos que ir por la vía esa, la producción, la calidad, y mantener la cepa cuanto más años mejor. Pero decir que no es una idea mía, que es de una bodega ya... Permitir, porque como defensor de la cooperativa, como representante de la cooperativa, nosotros ya tenemos esto, iniciamos en el año pasado una microbodega donde tenemos depósitos de 5 y de 8.000 kilos, tanto para tinto como para blanco, y donde la contratación de y la ilusión de nuestro enólogo es evidentemente este factor premium. Tampoco tenemos nuestra propia uva, la propia cooperativa es propietaria de 8 hectáreas de viñedos de secano, del anterior propietario de la bodega, de Espinosa, y evidentemente también tenemos 200 hectáreas de secano, donde podemos buscar o de
viñedos de gran edad, de una cierta edad, y que no olvidemos que también muchas veces se han de acompañar para que salgan unos vinos buenos y unos vinos especiales y excepcionales, de acompañar al menos de riegos de apoyo. No olvidemos lo calurosos que son nuestros veranos y lo que eso trae consigo, en el que muchas veces la uva no llega a una maduración perfecta, donde se ve la granilla verde y los taninos son excesivamente verdes, no llegan a madurar. Todo eso nosotros, bueno, gracias a Dios tenemos un gran enólogo y un equipo técnico agrícola encabezado por María Ángeles también, donde estamos luchando por esa calidad diferenciada dentro del mercado, aun siendo y teniendo pretensiones de crecer dentro de la denominación de origen. Sí que establecemos un mercado o una elaboración premium, que además va a ir, por supuesto, embotellada, y en principio saldrá en torno a cada vino premium, saldrá en torno a unas 1500 botellas. Ya hemos fermentado, por ejemplo, también verdejos de 10 años que tiene un agricultor nuestro, y ese verdejo ya se ha fermentado en barrica también y saldrá posiblemente para la Navidad. Y es algo que al hilo de lo que siempre, con lo que empecé al principio, es el valor añadido que le puede dar una cooperativa a sus agricultores. Evidentemente seguiremos vendiendo graneles, pero también tendremos ese valor añadido y donde podremos crecer. Es una gran noticia. Desde luego ya nos avanzaba muy tímidamente algo la gerente de la cooperativa, María Ángeles Ruiz, ese proyecto de vinos de rango superior, del que ya nos ha apuntado algún que otro detalle más Afrodisio, el vicepresidente de la cooperativa. Como decía, una gran noticia, y puede que, bueno, anime a más gente a seguir por la misma senda de la calidad en muy pequeñas producciones, pero es lo que da valor. En definitiva, eso va a hacer de salvar ciertos viñedos de cierta calidad y de cierta edad en Valdepeñas, y de poner mucho más nombre todavía en nuestra denominación y de nuestro nombre. Si eso somos capaces entre todos de posicionarlo en el mundo vitivinícola en general, creo que tendríamos un gran éxito para todas las bodegas, no solamente para las pequeñas, sino para todas. Para la viticultura también, cuidado, claro, porque una de las cosas de las que más estamos discutiendo últimamente es que dentro de 50 años no va a haber viñedos de 50 años. ¿Me explico? No va a quedar ninguno de los que estamos poniendo ahora, no va a quedar ningún viñedo, porque todos están sobrecargados para el tema industrial, para poder aguantar los costes como sea, subiendo las producciones, evidentemente, que es la única fórmula. Y además aquí tenemos... Y eso se plantea perdona que termino enseguida, eso se plantea en la viticultura y es algo grave. O sea, que dentro de 50 años no planteemos que no va a haber viñedos de 50 años, es algo posiblemente grave. En la zona de la Mancha, de que algo no se está haciendo bien. En la zona de la Mancha, hablando a futuro, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no, aquí tenemos que plantear una viticultura concreta, es decir, tarde o temprano la viticultura no va a poder ser de regadío. Mucha gente no lo quiere ver, pero no va a poder ser de regadío, entre otras cuestiones porque no va a haber agua. No va a ser una cuestión de que queramos o no queramos, no va a haber agua. Si el cambio climático va en la proporción que va, vamos a tener lluvias cada cierto periodo de tiempo y muchas sequías. Y este año ya hemos visto cómo se han quedado prácticamente todos los pozos de esta zona. Los buenos han quedado siendo muy malos y los malos han desaparecido. Es decir, no hay posibilidad de regadío. Si aquí no adaptamos la viticultura a nuestra climatología, tendremos un fracaso importante. Y esto, pues tarde o temprano lo tendremos que retomar y tendremos que tener un gran debate todo el sector y toda la administración. Porque, como bien ha dicho Afrodisio, viñedos de 50 años no van a quedar, ni de 40, ni de 40. En cuanto que, claro, es que cuando se nos vayan los pozos abajo, las espalderas que hay en esta zona desaparecen. Todas. Y eso estamos empezando el camino. Y eso hay que empezar a verlo. Y la administración había una época que ha potenciado de que se ponga mucha viticultura en la espaldera. Y ahora el análisis que tenemos que hacer entre todos es decir, si esa viticultura va a ser viable o no va a ser viable.
Gracias, es un gran defensor del vaso, entiéndase, la poda en vaso, de la cepa en el suelo, vaya. Sí, porque siguiendo un poco lo que dice Fernando, es que por parte de la administración y por parte del viticultor, todo eso hemos ido un poco a la reestructuración, a arrancar viñedos muy antiguos, muy viejos, y una cosa que se ha dicho también aquí, tenemos que depender menos del agua. ¿Cómo dependemos menos del agua? Así, llevando calidad, aguantando los viñedos antiguos que tenemos, dejándole la producción lo menos posible, que tengamos una uva de calidad, y de esa manera tendremos que ir abandonando un poco lo que creíamos que todo iba a ser espaldera, todo íbamos a tener mecanizado, y eso no. La viña de vaso y Moral también todavía queda mucho de vaso, lo que pasa es que queda también mucho de vaso de Airén. Hay muchas cepas de 50 años de Airén, que este año también le está viendo las cosas mal, están de secano y lo han pasado bastante mal. Y creo que también van a ir muriendo, pero si nosotros, incluso en el Airén, fuéramos capaces también de sacarle un buen vino, porque yo digo una cosa, ¿por qué el Airén se ha quedado en segunda cuando los vinos, el verdejo y todo eso le ha ganado, y el Airén que tenemos aquí no lo hemos potenciado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos quedado ahí de tercera división en el Airén? ¿Quién podría contestar? ¿Por qué ha pasado con eso? Que teníamos un Airén y Moral de Calatrava tiene. El verdejo es un nombre que se ha proyectado muchísimo y que ha funcionado. Y el gusto, y cambiar eso es muy difícil, muy difícil. Pero porque a lo mejor tampoco hemos apostado los enólogos y eso a potenciar más el Airén, sino que el Airén era un vino, lo hemos tenido ahí apartado, vale para todo, pero no lo hemos potenciado mucho. Y entonces nos encontramos, yo el viñedo ese, a mí me da pena, el viñedo este de Airén, antiguo de 50 y 60 años que tenemos mucho en Moral, pues la vemos pues ahí aparcado y con ganas del viticultor de arrancarlo y poner una espaldera, eso es de pena, pero claro, por los precios, por los precios. Claro, quiero decir, cuando hablamos de la viticultura de futuro, retomando lo que dice Gracia, tenemos que hablar de los precios de futuro, es decir, si vamos a viñedos de secano, para que haya viticultores y haya viticultura, esa uva tiene que valer dinero, porque si no, no se puede mantener ni esa viticultura ni a los viticultores. Pues claro, si imaginemos que la viticultura esa va a producir 1 kilo y se sigue pagando estos precios, eso es imposible, es inviable. Desaparece. Estamos hablando de otra cuestión, es decir, estamos hablando de ese tipo de viticultura y de un nivel de precios correlativo a esa viticultura. Y eso por eso quiero decir que eso requiere de un gran debate y de un gran cambio de mentalidad. Si eso no se produce, seguiremos en la estructura que estamos. Vamos a terminar cambiando todo el paisaje de La Mancha, vamos a cambiar los molinos de piedra por los molinos de viento, y vamos a cambiar la viticultura de vaso por espalderas. Claro. ¿Cuánto van a durar? Los que estamos aquí posiblemente nos veamos esa debacle, pero los que vienen de generación sí va a volver a haber otro tipo de viticultura, porque va a ser insostenible porque no hay agua, desgraciadamente. Fernando, que lo estamos viendo ya en viñedos. En viñedos estamos viendo de 8 o 10 años de viñedo de espaldera que están viniéndose abajo. Con nada que le falta un poquito, al final se vienen abajo. Entonces... Pero Gracia, pasa otra cosa. En La Mancha hemos hecho experimentos con gaseosa. Ya. Y hemos puesto variedades de viticultura de mucha altitud. Y las hemos puesto a muy poca altitud. De variedades... de variedades donde la maduración es tremendamente larga y se vendimia en octubre. Y aquí no. Y no tienen temperaturas de más de 28 o 30 grados. Y aquí tenemos veranos de 43 y 44 grados y con olas de calor que fríe hasta los pájaros. Ya hemos visto y eso no se ha visto hasta este año, que se han dado cuenta de que se ha achicharrado todo el campo. No, el merlot ibas y hay variedades 2 días y cuando ibas al tercero ya no estaba. Y hay variedades, se la había comido el sol. Y hay variedades que han tenido una sobremaduración en 5 días, pero sobremaduración, es decir, de estar verde total a estar pacíficas total. Claro. Y eso lo hace porque no son variedades adaptadas a este terreno. Las queramos poner o no las queramos poner, pero los experimentos con gaseosa, y más hablando de un cultivo de leñoso, que no se planta como una de tomate, que lo pones hoy y lo arrancas mañana, sino que necesita... Y que te da el vino que luce muy bien. Y eso es una cuestión de que creo que hemos cometido error. Y de hecho, se están reinjertando en algunas zonas viñedos y se están incluso arrancando porque no lo están viendo que son viables. Con otra particularidad, de que ese tipo de viñedos se carga de producción siendo muy jóvenes, con la caña muy fina, y a la vuelta de 4 o 5 años no ha enraizado y se vienen abajo. No, en 7 o 8 años hay espalderas. Ya no solamente por el clima, sino simplemente por la superproducción que han tenido siendo demasiado jóvenes. Afrodisio, ¿algún apunte más antes de concluir? Ninguno, daros las gracias a todos y muy a gusto con
con mis compañeros de tertulia. Pues te tomo la palabra y ya estás reclutado, porque por aquí... A peores sitios hemos ido, seguro. Bien, pues hemos hablado de viticultura, de vinos, de vendimia 2021 durante una generosa hora, una hora de más de 60 minutos, con chaparroncito de por medio, y concluimos por tercer año consecutivo este ciclo veraniego de las tertulias en las terrazas, aquí en la Fonda de Alberto, en la calle Cristo, saboreando un Viognier de la marca Ágora, de bodegas Arúspide, y bueno, haciendo una recapitulación de lo que hubiera o de lo que ha dado sí por tercer año esta terraza. Arrancamos en Casa de Gavilla, visitamos la antigua bodega de los Llanos, estuvimos también en Café Bar Penalti, ahora en la Fonda de Alberto, y bueno, ha sido un ciclo realmente entrañable que repetiremos en años sucesivos. Le vamos a convocar a dentro de 7 días, ya dentro del plató de Tele-Valdepeñas, en días en los que se estará desarrollando pues ese interesante e intenso programa cultural de otoño diseñado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, con actuaciones, con espectáculos prácticamente todas las noches y sobre todo concentrados en los días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, a lo largo de este mes de septiembre. Les agradecemos su atención y su confianza en este programa y les mando como siempre un fuerte abrazo. Cuídense.